caso José Díaz, el director del Telediario Nacional. Es obligado que comencemos el relato precisamente por el acuerdo rubricado el pasado 8 de diciembre en la sala Lincoln de la Casa Blanca por Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev. Acuerdo que nosotros nos gustaría decir en esta ocasión que ha sido un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Este acuerdo solo supone la reducción de los arsenales nucleares en un 4%, pero por primera vez los dos grandes se han puesto de acuerdo para poner coto a la carrera armamentista nuclear, y nosotros nos gusta decir que fue un gesto esperanzador. Paralelamente al anuncio de las nuevas reducciones de los arsenales nucleares, la política de bloques siguió desahogando sus tensiones en los denominados conflictos regionales. Los científicos nucleares de Estados Unidos inventaron hace años un reloj, el reloj de la guerra nuclear, que mide cada mes la tensión este-oeste. Gracias a la cumbre soviético-norteamericana del 8 de diciembre en Washington, el reloj marca hoy las 12 menos 6 minutos. En noviembre faltaban solo 4 minutos para la confrontación. 2 minutos es, según ellos, lo que se ha ganado en paz y distensión con el principal acontecimiento internacional del año, la firma del primer acuerdo de desarme en la era nuclear. Unos 1.500 misiles, unas 3.000 ojivas nucleares de Estados Unidos y la URSS serán eliminados en el 88 y parte del 89 si el Senado ratifica finalmente el tratado. Sea cual sea el resultado del debate, Gorbachev y Reagan, por distintas razones, han conseguido su objetivo: un acuerdo histórico de desarme que refuerza las posiciones de cada uno dentro de sus respectivos países. Para Reagan, debilitado por el escándalo Iran Gate, la crisis de Wall Street y el descalabro de su política económica, ha supuesto un respiro importante. Para Gorbachev, embarcado en una reforma profunda de las estructuras soviéticas, supone el primer éxito real desde que llegó al poder en el Kremlin hace casi 3 años. El Iran Gate, venta ilegal de armas a Irán y desvío de parte del dinero obtenido hacia la contra nicaragüense sin permiso del Congreso, ha sido en el 88 un arma perfecta en manos de los demócratas, hoy mayoría en las 2 cámaras del Legislativo, para debilitar al presidente a un año de nuevas elecciones, pero ninguna de las investigaciones sobre el escándalo ha ofrecido nueva luz. Todas han acabado chocando con la pregunta clave: ¿sabía o no sabía Ronald Reagan del desvío ilegal de dinero hacia la contra? La pregunta aún hoy no ha podido recibir respuesta afirmativa. Las investigaciones han servido, sin embargo, para que la televisión estadounidense inventase un nuevo héroe de la pantalla, el teniente coronel Oliver North, número 2 del Consejo de Seguridad Nacional hasta finales de noviembre del 86. En junio de este año, cuando llegó su turno de declarar ante los congresistas, convirtió su interrogatorio en un debate sobre la bondad del pueblo americano y la maldad del comunismo. Un debate que el americano medio entiende bien. Pronto, el rostro telegénico de North estuvo en camisetas y pegatinas por todo el país. Había nacido la olimanía. 6 meses tardaría todavía la televisión estadounidense en producir otro héroe este año del 87. Y nadie tan diferente, tan opuesto a Oliver North como Mikhail Gorbachev. Sus aires de reforma, sus promesas de apertura o glasnost, de reestructuración o perestroika, han sido recibidos en Estados Unidos como una corriente de aire fresco. Injustificado, según muchos observadores de la URSS, esperanzador para muchos en Occidente. El año que termina ha sido para la perestroika un año de pruebas sin resultados concluyentes. La cúpula del Kremlin sigue dividida entre reformadores e inmovilistas, y el cese del más reformador de todos, Boris Eltsine, ex jefe del Partido Comunista en Moscú, en noviembre, demuestra los grandes obstáculos que todavía hay para avanzar en la línea de la reforma defendida por Gorbachev. Ante estas dificultades, un nuevo acuerdo sobre desarme en el 88, esta vez de reducción de los arsenales estratégicos, sin duda los más importantes, ayudará tanto a Reagan como a Gorbachev. Al primero, para pasar a la historia como un hombre de paz. Al segundo, para disponer de más rublos en su loable tarea de modernizar la segunda superpotencia del mundo. La gran novedad de este año en la ya antigua Guerra del Golfo ha sido su intensificación en el mar, con los petroleros que abarrotan aquellas aguas como protagonistas y con la consiguiente implicación en el conflicto de países ajenos al área. En el mes de julio, pese a la oposición del Congreso, barcos de guerra estadounidenses comenzaron a dar escolta a petroleros cubaitíes directamente amenazados por Irán a causa de su alianza con Irak. Tal y como previeron los agoreros, esta circunstancia llevó a un enfrentamiento directo entre Washington y Teherán, aunque con consecuencias limitadas. Estados Unidos
respondió a un ataque contra un petrolero kuwaití con la destrucción de una plataforma petrolífera que ardió espectacularmente. La tensión llegó a tal punto que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó por unanimidad una resolución, la 598, en la que se insta a los dos contendientes a poner fin a las hostilidades bajo amenaza de represalias. Teherán se ha negado una vez más. En el Líbano es el año de los rehenes. Franceses y estadounidenses se han llevado la peor parte, sin olvidar al británico Terry Waite, mediador de la Iglesia anglicana que todavía se encuentra en poder de sus secuestradores. Los gobiernos de París y Washington se han visto envueltos en graves escándalos cuando se han revelado sus tratos con los grupos extremistas tendentes a obtener la libertad de los rehenes. Los nombres de Shatila y Bur al-Barajneh, campos de refugiados en el Líbano, volvieron a ser noticia por el cerco de hambre al que fueron sometidos mujeres, niños y ancianos. El pueblo palestino, que estos días combate al ejército de ocupación israelí en Cisjordania y Gaza, sufrió también este año, en el Líbano, el acoso sangriento de las milicias chiitas de Amal. En Túnez desaparecía de la escena política uno de los mitos vivientes de la independencia africana, Habib Bourguiba. El deterioro físico y mental del líder tunecino, proyectado en la vida política y mezclado con los juicios y ejecuciones de integristas, llevaron al país a una situación sin salida y a su definitivo alejamiento del poder. El general Zine Abdel Ben Ali, en una operación dulce y sin violencia, cerraba una página de la historia del Magreb. China ha conocido este año un reajuste en la marcha de sus reformas. Tras los disturbios de primeros de año que alarmaron incluso a los defensores de la apertura, se produjo la destitución de Wu Yaoban, secretario general del Partido Comunista Chino, al que se responsabilizó de la excesiva velocidad en la aplicación de las reformas. Bajo la dirección del infatigable y anciano Deng Xiaoping, en el reciente congreso del partido se ha procedido a un rejuvenecimiento de los órganos del poder y a la consagración del delfín Zhao Ziyan a su cabeza. La presidenta filipina Corazón Aquino, que consiguió durante este año superar varios intentos de golpes de Estado, logró celebrar el referéndum constitucional y las elecciones legislativas que la consolidaron aparentemente en el poder. El régimen militar de Corea del Sur, que vio de cerca la caída en Filipinas de Ferdinand Marcos y bajo la amenaza de suspensión de los Juegos Olímpicos, ha tenido que ceder a la presión democrática de la calle. La reforma de la Constitución y las recientemente celebradas elecciones presidenciales ganadas por el candidato oficialista cierran, de momento, un proceso que ha llenado todo el año 1987. La deuda exterior de 400.000 millones de dólares sigue siendo el principal problema del continente iberoamericano. Junto a él, el año que termina registró el primer intento serio de conseguir la paz en Centroamérica mediante el Plan de Paz Esquipulas II, diseñado por el presidente costarricense Óscar Arias. Pese a todo, un día en que el presidente costarricense leía la biografía de Abraham Lincoln, ideó un plan de paz que incluía como puntos principales el alto el fuego, la amnistía, el cese de las intervenciones extranjeras y la neutralidad. Óscar Arias lo sometió a la consideración de todos sus colegas que tras numerosos debates y presiones se avinieron a firmarlo conjuntamente en la localidad guatemalteca de Esquipulas el 7 de agosto. Es lo que se conoce como Acuerdo de Esquipulas II, ya que en el primer pacto había sido excluida Nicaragua. Óscar Arias conseguiría el Premio Nobel de la Paz por el éxito de su plan, cuyo desarrollo apenas si ha sido cumplido en sus primeros puntos, puesto que los diálogos directos entre gobiernos y guerrillas atraviesan por muchas dificultades. En todo caso, los firmantes siguen reiterando la creación de nuevas estructuras basadas en el plan, que alumbren una solución distinta al orden militar preconizado por la administración norteamericana. En el Cono Sur, acosado por unas fuerzas armadas que aceptan de mal grado haber dejado el poder y por quienes desean que se aclaren todos los crímenes de la llamada Guerra Sucia, el presidente argentino Raúl Alfonsín quiso bajar el telón de un pasado trágico. Lo hizo con la controvertida ley de punto final, un texto que no satisfizo a nadie. La ley permitía, no obstante, que continuaran los juicios a los jefes militares procesados antes de su promulgación. Y con ocasión precisamente de la vista de la causa contra el mayor Ernesto Barreiro, una parte del ejército se sublevó al mando del teniente coronel Aldo Rico. La ambigua actitud del resto de los militares, haciendo caso omiso de las órdenes de detener a los sublevados, obliga a Alfonsín a intervenir personalmente pactando las capitulaciones de los rebeldes. 1987 ha sido un año de elecciones en varios países europeos con algunos resultados llamativos. Es el caso de Gran Bretaña. Margaret Thatcher, a sus 62 años, obtuvo una resonante victoria en las elecciones del mes de junio.
La líder de lo que algunos llaman revolución conservadora británica tendrá tiempo hasta el 91 para consolidar su política de privatizaciones y su reforma fiscal. 1987 ha sido un año de elecciones en varios países europeos, con algunos resultados llamativos. Es el caso de Gran Bretaña. Margaret Thatcher, a sus 62 años, obtuvo una resonante victoria en el mes de junio y tendrá tiempo hasta el año 91 para consolidar su política de privatizaciones y su reforma fiscal. Tras la derrota, el Partido Laborista ha iniciado una nueva estrategia y ahora se plantea incluso si el término socialismo debe ser redefinido o incluso tranquilamente abandonado. Tampoco los socialdemócratas pudieron hacerse con el poder en las elecciones generales celebradas en enero en Alemania Federal. El canciller Helmut Kohl se mantuvo al frente de la coalición de centro-derecha. Para Kohl, el año 87 ha sido decisivo en la búsqueda de una mayor cooperación en la defensa de Europa. En este sentido, Bonn ha estrechado sus lazos con París hasta un extremo casi inconcebible hace unos años. Francia y Alemania Federal proyectan incluso unidades conjuntas para sus fuerzas armadas. En Francia, mientras tanto, se ha iniciado ya en este año 87 la carrera electoral para las elecciones presidenciales que serán en abril próximo. Los principales contendientes son el presidente François Mitterrand, el primer ministro Jacques Chirac y el antiguo jefe de gobierno Raymond Barre. Mitterrand no se ha pronunciado aún sobre la presentación a su reelección. Quizá en ello influye el peso de sus años. Al que no parece empezarle precisamente los años es al Papa Juan Pablo II, que realizó en septiembre el viaje más difícil de su pontificado a Norteamérica. A pesar de las profundas diferencias de los católicos estadounidenses con la Santa Sede, la visita fue un éxito y el Papa pudo reconciliarse con el influyente mundo judío de Norteamérica, después de la polémica levantada por haber recibido en el Vaticano al presidente de Austria, Kurt Waldheim, acusado de crímenes nazis. En otro país próximo, Italia, se inició en este año una cierta renovación de la vieja clase dirigente con el nombramiento del democristiano Giovanni Goria, de 44 años, como primer ministro. Su gobierno surgió de las elecciones habidas en junio, en las que el verdadero triunfador fue el socialista Bettino Craxi. Con un partido que solo cuenta con el 14% de los votos, Craxi ha condicionado, y lo seguirá haciendo, las decisiones del gobierno Goria. Los comicios italianos del 87 serán también recordados por la elección como diputada por el Partido Radical de la estrella porno Ilona Staller, más conocida como Cicciolina. Ante el escándalo de muchos, la honorable Cicciolina prometió: sacaré la pornografía a la luz del sol. Las esperanzas de paz, como nos explicaba Pepe Díaz, nos han hecho empezar este telediario 87 por la información internacional. Pero ahora vamos a lo que tenemos más cerca, a lo que más nos importa, a lo que más nos afecta, a la información nacional. Un bloque que esta noche está a cargo de Luis de Benito, director de Telediario 2. Desde la lucha antiterrorista hasta las elecciones autonómicas y municipales, pasando por la reforma de la justicia y las negociaciones de los Estados Unidos para la reducción de las bases o el acuerdo histórico con Gran Bretaña para la utilización conjunta del aeropuerto de Gibraltar. Este puede ser el somero resumen informativo nacional de un año que, como el 87, nos trajo, entre otras muchas cosas, un profundo cambio del mapa político, autonómico y local español. La sensible pérdida de votos por parte de los dos partidos mayoritarios, PSOE y Alianza Popular, fue la nota más destacada de las elecciones municipales, autonómicas y europeas del pasado 10 de junio. El centro-derecha y la izquierda experimentaron ligeras subidas y los partidos regionalistas de tendencia conservadora registraron significativos ascensos. El descenso de los socialistas supuso la pérdida de la mayoría absoluta en un elevado número de grandes ciudades y capitales de provincia, así como en varios parlamentos regionales. Solo en 3 conservaron la mayoría absoluta, en Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. Tras las elecciones no se establecieron pactos globales, sino solo acuerdos puntuales en determinadas ciudades y comunidades autónomas. La negativa del CDS a pactar con AP permitió a los socialistas continuar en los gobiernos locales y autonómicos, aunque el ser mayoría minoritaria hace a veces muy difícil la tarea de gobernar. El año se inició con un acontecimiento político de suma importancia, la celebración en febrero de un congreso extraordinario de la Alianza Popular en el que se debía elegir al sucesor de Manuel Fraga. Tras un duelo muy reñido entre Miguel Herrero de Miñón, portavoz parlamentario de AP, y Antonio Hernández Mancha, líder de los populares andaluces, este último logró hacerse con el sillón presidencial del Partido Conservador.
Un mes y medio más tarde, el nuevo dirigente de AP tomó una controvertida decisión, la de presentar una moción de censura contra los socialistas. Hernández Mancha, en su programa de gobierno, se comprometió a crear 50.000 empresas al año. Todos los grupos de la oposición negaron su apoyo al candidato aliancista. Alfonso Guerra, vicepresidente del gobierno, descalificó la iniciativa de Hernández Mancha y la justificó en base a un afán de notoriedad. El debate del Estado autonómico, celebrado los primeros días de diciembre, convirtió al Senado en foro de debate territorial. Joaquín Almunia, ministro de Administraciones Públicas, propuso aumentar mediante ley orgánica las competencias de las comunidades autónomas no históricas. La oposición rechazó la propuesta socialista y ofertó a su vez pactos de Estado para completar el Estado de las autonomías. Al comienzo del otoño, tras prosperar una moción de censura en el Parlamento gallego, el PSOE de Galicia, en coalición con otros dos grupos de centro-derecha, logró desbancar a Alianza Popular del gobierno de la Xunta gallega. Fernández Albor tuvo que ceder su puesto al socialista González Laxe, quien gobierna con José Luis Barreiro, antiguo dirigente de AP y hoy de Coalición Galega. En el capítulo de abandonos de la política, el más significativo fue el del dirigente demócrata cristiano Óscar Alzaga. Presionado por diversos sectores de su partido, por los bancos que no le prestaron apoyo financiero, por la patronal y por sus antiguos coaligados de AP, Alzaga tiró la toalla y reconoció que su gran error político fue pactar con un partido conservador. Ramón Tamames, integrante de Izquierda Unida, abandonó la coalición a primeros de diciembre por disconformidad con el dirigente del PC, Gerardo Iglesias, y Enrique Curiel, vicesecretario general comunista, renunció el pasado día 18 a todos sus cargos en la dirección del partido por discrepancias también con el actual secretario general de los comunistas. La detención del dirigente de ETA, Santi Potros, ha supuesto el capítulo informativamente más destacado de la cooperación antiterrorista hispano-francesa que en este año ha conocido un significativo impulso. Santiago Arróspide Sarasola, conocido como Santi Potros, fue detenido por la policía francesa el 30 de septiembre en el curso de una amplia operación contra militantes de Iparretarrac, los del norte, banda terrorista que actúa en el denominado País Vasco francés. En los numerosos papeles y documentos incautados al jefe de los comandos liberados de ETA figuraban docenas de objetivos para próximos atentados, así como información sobre las costumbres y movimientos de empresarios, políticos y miembros del ejército y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Esta colaboración antiterrorista hispano-francesa ha permitido la expulsión del país vecino de más de 160 personas supuestamente relacionadas con ETA desde el mes de julio de 1986, así como la reciente incautación de 1.500 kilos de explosivo homonal con los que podrían haberse perpetrado más de 40 atentados. La actividad de las fuerzas de seguridad en 1987 ha asestado un duro golpe a la estructura de ETA, ya que han sido desarticulados 5 comandos deliberados, integrados por personas que únicamente se dedican a la preparación de acciones terroristas, y 8 comandos de los denominados legales, compuestos por miembros que llevan una vida aparentemente normal en la que ocultan su condición de terroristas. La desarticulación del Comando Madrid a principios de año fue seguida de la de los comandos Donosti, Andalucía, Barcelona y Goyerri-Costa. Sin embargo, todas estas acciones no han podido impedir los atentados de ETA. La escalada terrorista ha estado caracterizada por el inicio de acciones indiscriminadas contra la población civil, que tienen sus más trágicos exponentes en el atentado perpetrado contra el hipermercado Hipercor de Barcelona, en el que murieron 22 personas, entre ellas 2 niños de 13 y 9 años, y el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, en el que perdieron la vida 4 guardias, 2 mujeres y 5 niñas entre los 3 y los 12 años. La muerte de Domingo Iturbe Basolo Chomin, ocurrida en un accidente de tráfico en Argelia, interrumpió las conversaciones exploratorias iniciadas por representantes del gobierno con el considerado máximo responsable de ETA. La oferta de diálogo con el requisito previo de abandono de las armas, realizada por Felipe González en la localidad francesa de Lach después de una entrevista con Mitterrand, parece que ha continuado con Eugenio Echeveste Anchón, trasladado a Argelia desde Ecuador. No obstante, el Ejecutivo ha manifestado tras los últimos atentados que con asesinatos no existe ningún tipo de posibilidad de diálogo con ETA. La derogación de la ley antiterrorista, actualmente en trámite parlamentario, y los acuerdos con Argelia, país que acoge en estos momentos a una treintena de etarras, han sido otros aspectos destacados en este terreno en el año que ahora termina. El 30 de marzo de 1987, 6 años después de que se produjeran las primeras muertes por el síndrome tóxico, se inició en Madrid el juicio de la colza. En él se juzga a 38 aceiteros y químicos que están acusados de la muerte de 600 personas y de las lesiones de otras 25.000.
Por la sala del juicio del síndrome tóxico han pasado en estos 9 meses decenas de peritos y testigos que mayoritariamente han responsabilizado del envenenamiento masivo al aceite adulterado. Los abogados defensores sostienen, sin embargo, que la enfermedad se produjo a causa de los pesticidas organofosforados. 13 años tuvieron que esperar también los afectados por la estafa de Sofico para ver juzgados a su fundador, Eugenio Peidró Salmerón, que falleció pocos días después de ser condenado a 9 años de cárcel, y a su hijo, Eugenio Peidró Brillas, condenado a 2 años de prisión. Al mismo tiempo, en Valencia eran juzgados y condenados a 139 años de cárcel los proxenetas, regentes de casas de citas y clientes de una red de prostitución infantil. El año que ahora acaba ha registrado también fuertes enfrentamientos entre el Gobierno y el Consejo del Poder Judicial, especialmente a raíz de unas declaraciones del ministro del Interior, en las que acusaba a algunos jueces de no favorecer con sus posiciones la lucha contra el terrorismo. Los enfrentamientos quedaron zanjados tras una entrevista celebrada días después entre Felipe González y Antonio Hernández Gil. El Consejo del Poder Judicial sostuvo también una fuerte polémica con la Junta de Jueces de Madrid, después de que ésta rechazara la sanción impuesta al juez que concedió un permiso penitenciario al ultraderechista Emilio Hellín. A esos enfrentamientos hay que añadir las duras críticas que desde simples ciudadanos al fiscal general del Estado hicieron a la Administración de Justicia por su lentitud, falta de eficacia y mal funcionamiento. Situaciones que el Gobierno ha intentado corregir con el incremento del 28% en el presupuesto de la justicia para el próximo año y la elaboración de una ley que configurará el nuevo mapa judicial español. En los meses fueron procesadas también 50 personas, entre ellas varios funcionarios de los juzgados de Madrid, por su supuesta implicación en irregularidades en las subastas judiciales. Asimismo, el magistrado Jaime Rodríguez Hermida, relacionado con la puesta en libertad del mafioso Bardelino, fue separado de la carrera judicial. La situación de las cárceles españolas fue también objeto de polémica, debido especialmente a un informe del Defensor del Pueblo, en el que aseguraba que están masificadas, hay carencias médicas y de alimentación, y que han aumentado las quejas por malos tratos, que sin embargo no son masivos. Ya casi con el fin del año, España era juzgada por primera vez en el Tribunal de Estrasburgo, debido a presuntas irregularidades en el juicio del caso Bultó. Al mismo tiempo, en nuestro país se iniciaba una investigación judicial, que continúa abierta, para esclarecer las supuestas relaciones del subcomisario de policía José Amedo con los GAL. La política exterior española ha estado marcada por 2 realidades: la construcción de Europa dentro de la comunidad y la seguridad occidental. Como telón de fondo, la relación bilateral con Estados Unidos, con quien España deberá establecer un nuevo convenio de amistad y cooperación antes del mes de mayo. Esta imagen corresponde al 6 de noviembre. Estados Unidos y España intentan evitar la sensación de ruptura, al tiempo que informan que tras 1 año y medio de negociación no fue posible el acuerdo. Las conversaciones seguirán y antes del mes de marzo, Estados Unidos tiene que dar una respuesta clara sobre la salida de los F-16 de Torrejón en un plazo razonable. Además de esta negociación, España continúa sus conversaciones con la OTAN para concretar su aportación militar al margen de la estructura militar integrada. Pero a nivel bilateral, el acuerdo entre España y el Reino Unido alcanzado a primeros de diciembre sobre el aeropuerto de Gibraltar ha creado un mejor clima. Aunque el acuerdo deja a salvo la reivindicación española de la soberanía del Peñón, la dinámica de la integración comunitaria ha sido más fuerte que las posturas nacionalistas y ha resuelto un problema que bloqueaba una iniciativa que pretendía aumentar el grado de integración de las comunicaciones aéreas. Fuera de estos contenciosos, España desea participar activamente en el diseño de la defensa europea. La cumbre hispano-francesa de Madrid sirvió para hablar de este proyecto. Un diálogo entre Felipe González y Mitterrand que continuó en Bonn con Helmut Kohl en vísperas del acuerdo Reagan-Gorbachev para eliminar los euromisiles. Pero los trabajos para la construcción de Europa en el seno de la comunidad prosiguen activamente. A pesar del fracaso de la cumbre de Copenhague, España mantiene su oposición a los presupuestos comunitarios porque no se tiene en cuenta la política de cohesión, de apoyo a los programas de desarrollo regional y de creación de empleo, elementos que facilitarían el equilibrio entre países del norte y del sur. El diálogo entre las 2 orillas del Mediterráneo y las relaciones con el norte de África y los países árabes ocuparon lugar privilegiado en la agenda diplomática del gobierno, así como Latinoamérica, siempre presente en la política exterior española. Felipe González cruzó el océano para hablar del problema de la deuda externa y de consolidar los procesos de democratización en la zona y la paz en Centroamérica, además de comprometerse a defender ante la Comunidad Europea los problemas de aquel continente. Dentro de nuestra propia vida nacional hay un capítulo muy especial para todos los españoles que quisiéramos destacar esta noche. Esta es la crónica de un año en la vida de la Casa Real Española. Iberoamérica, la Europa del Este, Estados Unidos y el Extremo Oriente han sido las zonas del mundo visitadas por los reyes en este año 87 que termina. Los reyes en Puerto Rico diciendo que en paz y libertad es la mejor forma de celebrar el 5º centenario.
en Bolivia para apoyar el régimen democrático, un país sometido a grandes tensiones sociales, y una visita rodeada de grandes medidas de seguridad por encontrarse en huelga los mineros defendiendo sus puestos de trabajo. Hungría y Checoslovaquia con los nuevos aires de renovación que soplan desde Moscú. El encuentro con Reagan en Washington pocas horas antes del viaje por el sur y oeste de los Estados Unidos, en los que durante más de 3 siglos hubo presencia española. Entre estos lugares, Los Ángeles, y también un fuerte terremoto que los reyes pasaron en el piso 30 de este edificio, un movimiento sísmico que despertó a la ciudad de Los Ángeles. Y ya en Extremo Oriente, Tailandia y Nepal, en donde los reyes de estos países son casi divinos. En el valle de Katmandú, a los pies del Himalaya, uno de los recibimientos más espectaculares en este último viaje del año, que también lo ha sido a través del tiempo. La reina Sofía, siempre junto al rey, en los momentos importantes, es la única mujer académica de honor de Bellas Artes por su enorme afición hacia la música. La ópera Aida de Verdi no pudo tener mejor escenario que las ruinas del templo de Luxor, algo que ha conmocionado este año la vida de Egipto y que contó con la presencia de la reina Sofía. El príncipe Felipe acababa de ingresar en la Academia General del Aire de San Javier, Murcia, como alférez alumno para completar su formación militar. 2 meses antes, el rey Juan Carlos imponía al príncipe Felipe la Gran Cruz del Mérito Naval en la Escuela de Marín Pontevedra, finalizando así su etapa de formación en la Armada al término de su viaje en el Juan Sebastián Elcano, el buque escuela en el que el príncipe Felipe, como un guardiamarina más, compartió la ruta del mundo con 71 compañeros. Este año 87 ha sido para el príncipe de Asturias el de su formación militar, y por vez primera el día 12 de octubre, fiesta nacional, desfilaba junto a sus compañeros ante el rey y ante el gobierno. Mientras, las infantas Elena y Cristina seguían sus estudios. La infanta Elena alternando sus clases que imparte como profesora de inglés en el Colegio Santa María del Camino, y en los ratos libres practicando hípica, su deporte preferido, y también asistiendo en Marrakech a la boda de la hija del rey Hassan II de Marruecos, una fiesta multitudinaria en la que participaron decenas de miles de marroquíes. En otra latitud, en Nepal, la infanta Cristina acompañaba a los reyes en su viaje a Extremo Oriente y recorría con ellos las calles de Katmandú o asistía en Bangkok a las cenas de gala. Atrás quedaban los días de buen tiempo para la navegación a vela y las vacaciones en Mallorca, donde acudió la familia real inglesa. Y atrás también, con este 87 que termina, las bodas de plata de los reyes don Juan Carlos y doña Sofía, que hace 25 años contrajeron matrimonio en Atenas. Entraremos ahora en el mundo del bolsillo, del dinero, de la economía. En fin, un asunto que, por cierto, ha tenido muy ocupado hasta los últimos minutos de este año a nuestro jefe del área económica, Javier Gil Sanz. Ciertamente la economía ha estado de moda en 1987. Ha sido un año en el que España ha continuado saliendo de la crisis con una mejora de los precios, el consumo, la inversión y el empleo, aunque se han debilitado las exportaciones y todavía tenemos casi 3 millones de parados. La bolsa y el dólar, la Comunidad Europea, los impuestos y algunas empresas como FEDSA o RT han sido los temas estrella de 1987, junto a la movida bancaria. Ha sido el año de las OPAs, que han revolucionado la banca española. Mario Conde, un empresario de 39 años, se ha convertido este mes en el banquero más joven de la historia de España. Y ya desde el primer día ha revolucionado el Banesto, el banco más clásico del país. Consiguió, con el poder que le da ser el primer accionista, que el Consejo de Administración se hiciera el harakiri, aprobando la dimisión de 10 de sus miembros y la entrada de 9 consejeros nuevos, entre ellos 3 profesionales próximos al PSOE, aunque sin carné. Uno de ellos, Paulina Beato, es la primera mujer que llega al Consejo del Banesto en sus 85 años de historia. José Ángel Sánchez Asiaín, de 59 años, presidente del Bilbao, es el otro hombre que ha revolucionado la banca española en 1987. Era un teórico de las fusiones bancarias y decidió pasar a la práctica con un órdago que conmocionó al país, unirse al Banesto. El pez chico quería comerse al grande. Era la Operación Europa, meticulosamente preparada con nombres en clave. Pero Sánchez Asiaín chocó con 3 molinos de viento, unas negociaciones demasiado largas, un imprevisto Mario Conde y una bolsa, la de Madrid, que aplicó la ley con estrechas miras. Asiaín rompió su lanza, pero su idea de las fusiones bancarias ha calado hondo.
Otro importante banquero, Alfonso Escámez, ha pasado malos momentos en 1987. Un día de noviembre se enteraba por teléfono de que unos jóvenes empresarios amigos suyos, los Albertos, se habían hecho, junto con el grupo Kuwaití Kio, con el 13% de su banco, el Central, y ya son los principales accionistas, aunque a Escámez no le salen las cuentas. De momento, los nuevos dueños no han pedido un sillón, pero tienen el poder suficiente como para decidir el futuro del primer banco del país. El mundo de las finanzas está pues revuelto. Asiaín, Conde y los Albertos han roto el status quo bancario, el reparto concertado del poder en la banca española. Ahora hay desasosiego y los bancos están a la defensiva, vigilando posibles maniobras y tiburones. Todos hacen sus cuentas y se preparan para la movida. Es la hora de las parejas. El gobierno propicia abiertamente las fusiones, con la idea de que en 1993 haya solo 2 grandes grupos financieros españoles, o sea, prefiere tríos o dobles parejas más que matrimonios. Los escarceos no se harán esperar, y quizás los navajazos o las sopas. Es una pelea a muerte por la sobrevivencia y el dividendo. Todo hace pensar que al final se mejorará la especie y los usuarios saldremos ganando. Eso sí, nadie va a conocer en unos años el banco de su esquina. Para la bolsa, 1987 ha sido un año dividido en 2 partes, antes y después del 19 de octubre, el día del crack, una fecha que marca la frontera entre el sueño y la pesadilla de los inversores. Por si fuera poco, el dólar se ha desplomado. El sueño empieza realmente a partir del mes de mayo, después de la fuerte subida de los 4 primeros meses del año y de la caída del mes de abril. La euforia alcista lleva el índice del 202 al máximo histórico del 328,36 el 6 de octubre. El volumen de contratación adquiere también cifras históricas, con sesiones en las que 20, 25 y hasta 30.000 millones de pesetas cambian de mano. Se cotizan al alza los buenos indicadores económicos del momento, como son el control de la inflación y la baja de los tipos de interés. Contrariamente a lo que cabía esperar, el periodo de vacaciones conoció alzas espectaculares debido a la euforia de los inversores ante las nuevas bajas de los tipos de interés, la firmeza de la peseta que atrae a los inversores extranjeros y el fuerte ritmo de crecimiento de la economía, que era superior en aquel momento al 4%. Los inversores extranjeros son realmente las estrellas de la bolsa. Sus entradas en determinadas sociedades, como es el caso de Kio en Torras, en Cross, explosivos, etc., es la señal esperada para que las cotizaciones se disparen. La pesadilla comenzó realmente el 19 de octubre, el lunes negro de Wall Street. El pánico de la bolsa de Nueva York arrastra a las bolsas de todo el mundo. Tokio, Hong Kong, Londres, Frankfurt, París, Milán se derrumban. En Madrid, del 20 al 29 de octubre, el índice general pierde 116 puntos y 1 billón de pesetas se pulverizan. Se produce la estampida de los inversores extranjeros y el país adquiere dramática conciencia de que los problemas económicos no tienen fronteras. Al final, los graves problemas de la economía norteamericana se han trasladado al resto del mundo. El déficit comercial y el déficit fiscal acabaron por hundir al dólar, que ha batido todos los récords de caída frente al yen, al marco y a las demás monedas. En Madrid ha llegado a cotizar por debajo de las 110 pesetas, el cambio más bajo desde 1982 y muy lejano de las casi 200 pesetas por dólar alcanzadas en febrero del 85. Ahora la esperanza está en que el nuevo presupuesto de Estados Unidos para 1988, que recorta el déficit, estabilice el dólar, aunque la declaración de los 7 grandes, que acordaron el día antes de Navidad coordinar sus políticas económicas y sostener las principales monedas, no está teniendo la eficacia esperada. Este año los españoles hemos pagado más impuestos que nunca, sobre todo según Hacienda, porque somos más los que hacemos la declaración y porque hay más control. Precisamente algunos contribuyentes han acabado ante los tribunales. El gobierno se ha propuesto, para aliviar el bolsillo de los contribuyentes y crecer más, que los españoles paguemos menos impuestos en los 2 próximos años. Para conseguirlo ha introducido una serie de cambios en los impuestos, principalmente en el de la renta, que es el que afecta a todos los españoles. Rebajará las retenciones mensuales, creará un mínimo exento para declarar y reducirá la tarifa. Como contrapartida se rebaja la desgravación por la vivienda, desaparece la deducción general y ya no se podrá desgravar por la compra de acciones nuevas. Hacienda ha calculado que con todos estos cambios pagaremos entre todos los contribuyentes unos 220.000 millones de pesetas menos. En contrapartida, se intensificará el control para que paguen todos los que tienen obligación. Cada año aparecen nuevos contribuyentes y pasan a los ordenadores de Hacienda, que ya se conocen la vida de más de 15 millones de españoles. Desde el próximo año, al número del documento de identidad se le añadirá una letra para control fiscal
y los ayuntamientos expondrán las listas de los contribuyentes. Cuando no se pague, el fisco intervendrá las cuentas corrientes y los sueldos, y los que defrauden más de 5 millones de pesetas podrán ir a la cárcel. Este año los juzgados han recibido ya 3 querellas en firme. Lola Flores ha sido la más famosa, pero con ella están un abogado madrileño y una empresa de artes gráficas. Otros 57 expedientes esperan su turno para llegar a los tribunales. Este año que los españoles somos oficialmente europeos y no ha habido demasiados problemas. Las dificultades son de los 12 en conjunto, a los que no les llega el dinero y que además se lo gastan no al gusto de todos. Por eso, la comunidad no tiene presupuestos para 1988, lo que ha llevado a la Comisión a denunciar a los ministros ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo una decisión sin precedentes. Esta decisión es consecuencia del doble fracaso de los jefes de Estado de Gobierno, tanto en Bruselas como en Copenhague, para ponerse de acuerdo sobre el futuro que quieren para Europa. Así, la Comunidad Europea, que había comenzado el año 1987 con la gran ambición de conseguir en 1992 la Europa sin fronteras, llega a finales de diciembre funcionando al ralentí, con algunas averías serias y sin el proyecto de presupuesto con el que programar sus prioridades para 1988. Por ello, Alemania, que a partir del 1 de enero presidirá 6 meses la comunidad, tiene un trabajo duro al que enfrentarse. Europa, durante 1987, no ha resuelto todavía los grandes inconvenientes de los que depende el éxito del mercado único, en el que las personas, los bienes, los servicios puedan moverse sin limitaciones y que esto no vuelva a suponer una vez más el mayor enriquecimiento de las naciones ya ricas a costa de los que tienen una menor renta en la comunidad, es decir, a costa de españoles, irlandeses, griegos y portugueses. Europa y en especial Alemania tienen que resolver durante los próximos meses 4 problemas fundamentales. Primero, cómo reducir el enorme gasto agrícola que hoy supone el 60% de todo el presupuesto comunitario al 50% para dentro de unos años. Segundo, cómo acabar con la insuficiencia de dinero que la pone cada año al borde de la bancarrota. Tercero, cómo apoyar a las regiones más desfavorecidas para que las rentas no se sigan distanciando más. Y cuarto, cómo devolver a los británicos su exceso de contribución. Muchos problemas que necesitan sobre todo olvidarse de los egoísmos nacionales, como ha señalado el presidente de la Comisión, Jacques Delors, o tener la suficiente voluntad política, como ha remarcado Felipe González. Es lo que se espera pueda conseguir Alemania, que ya en 1983 dio un impulso decisivo al progreso europeo con consecuencias muy beneficiosas para nuestro país. Helmut Kohl vinculó entonces el aumento de fondos a nuestra incorporación, aumento de fondos que hoy vincula a la unidad europea. 1987 ha sido el año de despegue para una gran parte de empresas españolas. Otras, como FEXA, han vivido momentos de crisis y a algunas más les queda aún un duro camino por recorrer. En la siderurgia y la construcción naval ha sido necesario proceder a lo que algunos han venido a denominar la segunda reconversión. Tampoco este año se ha podido cerrar otra reconversión, la de fertilizantes. La batalla accionarial abierta entre la empresa Explosivo Río Tinto y su presidente José María Escondrillas con el grupo árabe Kio queda por el momento en tablas. Donde sí comienza a verse el futuro mucho más claro es en la apuesta por la revolución tecnológica. La cumbre del programa europeo Eureka, celebrada por primera vez en España, ha servido para comenzar a oír hablar de empresas que colaboran en proyectos de robótica, acuicultura o láser. También 1987 ha sido el año en que más se ha hablado desde el gobierno de fusiones y concentraciones empresariales y el año en que los extranjeros se han lanzado a la compra de empresas españolas, desde las alimenticias o inmobiliarias a galerías Preciados. Renfe ha iniciado este año el plan de transporte ferroviario, la mayor inversión del siglo, mientras Iberia ha renovado su flota de aviones con un contrato millonario. En el capítulo de sustos, el de FEXA, la eléctrica catalana, que volverá pronto a bolsa gracias al plan de viabilidad elaborado por Luis Magaña y aprobado por los acreedores. Precisamente el sector eléctrico tiene ya un marco estable para subir las tarifas, empezando con un 6% en enero. Ciertamente, una de las buenas noticias del 88 puede ser la bajada de la gasolina en 2 o 3 meses. También puede haber otras, como la mejora de los precios o la mejora del empleo. Pero en cualquier caso, 1988 no va a ser un año económicamente bueno, ya que en el terreno internacional pintan bastos. Pintan bastos. El bolsillo, el sudor de las frentes. Tras el dinero, el trabajo. O, tras lo económico, lo laboral. Con ustedes, Secundino González.
No se ha distinguido el año precisamente por el entendimiento en materia de relaciones laborales. Baste decir que incluso ese concepto al que ya nos habíamos acostumbrado, la concertación, pues no ha sido posible este año. Y en materia de conflictos ha sido un año que podríamos calificar de movido. Empezamos prácticamente con tractores en la carretera. Seguimos con una larga huelga en la sanidad pública y, por citar un último conflicto hace tan solo unos días, hablaremos de la factoría gallega de Alumina Aluminio. La oferta de Felipe González para un acuerdo social, la negativa de los sindicatos a aceptarlo, las difíciles relaciones entre el gobierno y la UGT y la dimisión de un veterano socialista son algunas de las cuestiones que se plantearon a lo largo del año que termina. Felipe González, José María Cuevas, Nicolás Redondo, Marcelino Camacho, 4 personajes en busca de concertación, bien podría ser el título de una obra en varias entregas que se escribió este año en el panorama laboral. Felipe González mostró su deseo de negociar con sindicatos y patronal un pacto que garantizara la paz social en nuestro país en los próximos 3 años. Un plazo muy dilatado que los sindicatos no aceptaron porque les pareció la firma de un cheque en blanco para la política económica del gobierno. Un cuadro económico trazado por el Ejecutivo que recogía por primera vez en la historia unas subidas de sueldos para los españoles que estarían por encima de la inflación. Pero no fue suficiente. Camacho y Redondo defendían su parcela. Ningún trabajador debía soportar más el peso de una crisis económica que por fortuna va remitiendo. Y además, UGT y comisiones quieren que los beneficios empresariales se reflejen también en los bolsillos de los trabajadores. Pero fue en los aumentos salariales de pensionistas y funcionarios donde sindicatos y gobierno no se pusieron de acuerdo hasta casi finalizar el año. Esta negociación larga y tensa tuvo un coste muy caro para la Unión General de Trabajadores. El desacuerdo del sindicato socialista con los presupuestos generales del Estado para 1988 hizo que Nicolás Redondo y su hombre de confianza, Antón Saracíbar, abandonaran sus escaños en el Congreso de los Diputados. Las trincheras se separaban ahí, tal y como dijo Redondo al ministro Solchaga en un debate que se celebró en Televisión Española. Y tú, te quiero decir, cuando has dicho que el gobierno ha sido duro, yo no meto al gobierno, por lo que he dicho antes, porque tiene un debate dentro de 5 días, te meto a ti. Y has sido duro tú con los trabajadores, y hablando con los empresarios. ¿Y sabes cuál es tu problema? Tu problema, Carlos, son los trabajadores. Nunca la realidad, al menos la realidad estadística, le dedicó tantas flores a la política económica del gobierno socialista. Si tocamos los precios, estos parecen seguir los deseos mágicos de Solchaga. Y si se habla de creación de empleo, aparecen, como por arte de brujería, nuevos puestos de trabajo. Y como epílogo de la historia, las autoridades monetarias auguran a nuestro país una economía fuerte y capaz de enfrentarse al reto de Europa. Con este panorama, parece difícil que el presidente González cambie de dirección porque por ese camino no le esperan sino rosas. Y casi en el final del año, un relevo histórico. Marcelino Camacho, 70 años, líder obrero ya indiscutible, daba paso a la savia joven. Antonio Gutiérrez, 36 años, es el nuevo secretario general de Comisiones Obreras. Para los pensionistas y los funcionarios, el año que hoy termina ha estado marcado por la barrera del 4% que el gobierno les imponía como subida de sueldos y pensiones. Los pensionistas lograron derribar la barrera, los funcionarios fracasaron en su intento. Los jubilados ven pues finalizar el año con pensiones superiores a las previstas en los presupuestos generales del Estado. Primero una enmienda en el Senado y después las negociaciones del Ministerio de Trabajo con UGT, Comisiones Obreras y la Unión Democrática de Pensionistas han hecho posible rebasar en un punto el 4% previsto por el Ejecutivo. Serán unos 20.000 millones más de los presupuestados en principio, en cuyo reparto saldrán más beneficiados quienes cobran menos. Es, según las centrales, una subida considerable pero insuficiente, sobre todo teniendo en cuenta la favorable situación económica. Aún con el 4% a sus espaldas, los empleados públicos han dado un paso positivo en el año que termina al elegir a sus representantes sindicales por primera vez en los 10 años de democracia. Un sindicato independiente, la CESIP, y dos de clase, Comisiones Obreras y UGT, se han repartido con pocas diferencias cerca del 75% de los 13.000 delegados elegidos. Importantes también han sido los resultados obtenidos por los sindicatos libres AMPE y CENSACSE. AMPE ha ganado en enseñanzas medias y la Confederación de Médicos y ATS en el INSalud. Correos, en cambio, ha sido para Comisiones Obreras y UGT. Por primera vez en su historia, los funcionarios comienzan un año con delegados sindicales.
Su regalo de Reyes será la formación de las juntas de personal, las mesas de negociación y el Consejo Superior de la Función Pública. Será, no obstante, un regalo con una incógnita. ¿Cuál va a ser realmente la capacidad de decisión de estos órganos de representación? Dos localidades, Reynosa y Puerto Real, dos sectores, sanidad y agricultura, y dos empresas públicas, Renfe y Iberia, concentraron la atención en este año que termina por sus distintos conflictos laborales y sociales. En el campo se reivindicaron mejoras en las condiciones del subsidio agrario en Andalucía y Extremadura. Luego, con las tractoradas, se generalizó la protesta de los ganaderos contra las cuotas lecheras comunitarias. Se consiguió ampliar el subsidio agrario y, en cuanto a cuotas lecheras, la sorpresa se produjo al declarar los ganaderos una producción inferior a la permitida por la comunidad, lo que por el momento permite una mayor producción para España. Las empresas públicas también fueron protagonistas de huelgas, paros y manifestaciones, que en el caso de Renfe e Iberia colapsaron los transportes en gran parte del país. Se pedía, y se consiguió en parte, aumentos salariales por encima del tanto por ciento fijado por el gobierno. Unos en Asturias paró como rechazo al denominado Plan de Futuro de la empresa, que contempla reducciones de plantilla. Madrid llegó en algunas fechas a estar materialmente paralizada por los atascos, al confluir todas las manifestaciones en sus calles. Esta circunstancia llevó a la delegación del gobierno en la comunidad a restringir los recorridos en las calles céntricas. Los médicos de la Seguridad Social protagonizaron durante 4 meses la mayor huelga sanitaria que se recuerda. Sus reivindicaciones, unas de tipo laboral y otras de abierto enfrentamiento entre la clase médica y la concepción sanitaria del gobierno socialista, introdujeron un nuevo elemento de conflictividad. Pero los conflictos con mayores enfrentamientos se localizaron en 2 puntos bien distantes: Reynosa en Santander y Puerto Real en Cádiz. En Reynosa, la regulación de empleo de la empresa Forjas y Acero Sociedad Anónima conoció fuertes momentos de tensión entre los trabajadores y la Guardia Civil. De forma parecida, Puerto Real registró incidentes graves con la protesta de los trabajadores de astilleros españoles ante la falta de pedidos para construcción de buques y el peligro de pérdida de puestos de trabajo. Hablar del paro no es nada divertido, al ser uno de los problemas más graves que padece la sociedad moderna y, por tanto, el mundo laboral español. Según las fuentes del Ministerio de Trabajo, en los 2 últimos trimestres se han creado más de 400.000 puestos de trabajo. Y a pesar de ese aumento, en las estadísticas de finales del mes de noviembre, más de 2.900.000 españoles se encuentran en el desempleo, contra los más de 11,25 millones que tienen un puesto de trabajo. De enero a noviembre se registra una diferencia negativa en cerca de 100.000 personas. Y ahora, señor Elquicia, es en el momento en el cual usted nos debe seleccionar las noticias más importantes del mundo de la cultura. Pues el 87 ha sido pródigo en conmemoraciones y aniversarios. Así hemos celebrado el 50 aniversario de la muerte de Maurice Ravel, que ha servido para recuperar a este artista francés en todas las salas y auditorios del mundo. En ópera ha sido excelente. 6 nuevas óperas se han estrenado y el templo egipcio de Luxor ha sido escenario excepcional de la ópera Aida de Giuseppe Verdi, que costó nada menos que 1.250 millones de pesetas. Y en cifras ha batido todos los récords la pintura, con el mundo de las subastas, que ha sido la reina de este año 87 en lo que a cultura se refiere. 60 millones de dólares se han pagado por un cuadro de Vincent Van Gogh, el pintor que murió en la indigencia. Y ha habido los premios habituales de los últimos años: Nobel, Príncipes de Asturias, Cervantes, nacionales, etc. Y un premio gordo, el que se llevó un español, Federico Mayor Zaragoza, que fue elegido director general de la UNESCO, la Organización Cultural de Naciones Unidas. La facultad humana de la gratitud adopta la forma de institución en lo que llamamos premios, una fórmula de agradecimiento para quienes trabajan por el bien común que tiene su máxima expresión en los Nobel. Dejad a América Central decidir su futuro, dijo Óscar Arias al recibir el Nobel de la Paz. Una paz que él trata de conseguir y que le ha movido a impulsar el acuerdo de Esquipulas II. La declarada vocación pacifista del presidente de Costa Rica le ha hecho merecedor, según la Academia Sueca, del Nobel. También la paz, la defensa de los derechos humanos y la cooperación entre las naciones en el ámbito iberoamericano fueron las coordenadas de la intervención de Javier Pérez de Cuéllar, secretario de las Naciones Unidas, al recoger el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Iberoamericana. En esta edición, el deporte ha sido considerado por primera vez como un hecho social merecedor de ser distinguido por uno de estos premios, que en sus 7 años de existencia han adquirido una destacada importancia tanto en España como en Iberoamérica.
En ese mismo ámbito goza igualmente de premio el Miguel de Cervantes, que comparte honores culturales con los premios nacionales, los de mayor tradición en nuestro país, que el pasado mes de noviembre fueron entregados por el ministro de Cultura, Javier Solana. Aunque no se le puede encuadrar dentro del capítulo de premios, la elección de Mayor Zaragoza como director general de la UNESCO sí es un triunfo de la cultura española. Después de una polémica elección, Mayor Zaragoza conseguía al retirarse el senegalés Mbou 30 votos a favor y 20 en contra. El hecho de que Mayor Zaragoza rompiese la tradición al no utilizar el francés al dirigirse a la Asamblea en su toma de posesión hace presagiar que el castellano estará presente en el Foro Cultural Internacional. Muchos y muy buenos intérpretes han visitado nuestro país tanto de la llamada música clásica como de la esfera del pop, pero quizás la noticia musical del año, ciertamente triste, ha sido la enfermedad de José Carreras. Quizás uno de los momentos musicales del año más espectaculares se produjo en las milenarias arenas del templo de Luxor, en Egipto, donde se representó la ópera Aida, de Giuseppe Verdi. Nuestra reina Doña Sofía estuvo allí y pudo presenciar la producción insólita a cargo de la Arena de Verona, con un coste aproximado de 1.300 millones de pesetas, más de 1.000 extras y, por si fuera poco, con las Fuerzas Armadas de Egipto participando en las escenas bélicas de la ópera. Por supuesto, al frente del reparto, Plácido Domingo. Allá por el mes de marzo se presentaba en Madrid uno de los más grandes genios de la música pop, que jamás había actuado en nuestro país. El ex rey del glam, el deseado David Bowie, demostró que a sus 40 años y 18 álbumes a sus espaldas es algo más que un músico y algo más que un actor. Los miles de almas que vieron su espectáculo, por el que cobró 200 millones, salieron de los estadios encantados. Como encantados y absortos estaban los privilegiados músicos españoles que tuvieron el honor de recibir las lecciones magistrales de Stislav Rostropovich, lecciones gratis en la Escuela Superior de Canto de Madrid, gracias a la amistad que une al maestro con nuestros reyes. Hay que volver al rock y concretamente al Estadio Santiago Bernabéu, que se quedó pequeño para albergar a las más de 100.000 personas que asistieron al concierto de rock más multitudinario que jamás se ha celebrado en nuestro país. De todas partes llegaban a Madrid miles de jóvenes para ver en directo a V40, a Pretenders y sobre todo a los triunfadores del año en todo el mundo, U2. No podemos olvidar a Zubin Mehta, uno de los más brillantes directores de orquesta en la actualidad, que vino a ofrecernos una gira con su Orquesta Filarmónica de Israel. Como fue muy comentada la fuerza desatada de la más en forma abuela del rock, Tina Turner, que con su ritmo y su voz provocó el momento más importante de las fiestas de San Isidro. El año que ahora termina fue especial también para nuestra Orquesta Nacional, que con la asistencia de la Reina celebró su concierto número 3000 en Santander. Como tampoco fueron cualquier cosa los 8 conciertos ofrecidos en el Teatro Real por Daniel Barenboim. Solo un genio podía interpretar al piano la integral de las sonatas de Beethoven, compuesta por 32 obras, nada más y nada menos. Pero la música sin los músicos es solo papel de partitura y nuestros futuros músicos están que trinan, como lo ha demostrado la reciente huelga en el Conservatorio de Madrid. Una huelga que, por supuesto, se realizó con música. Estos jóvenes son el futuro de nuestra música y hablando de futuro desde aquí le deseamos el mejor a José Carreras, nuestro maravilloso tenor que se recupera admirablemente, poco a poco, de una grave enfermedad. Sirva este breve reportaje para desearle muy especialmente feliz Año Nuevo. Si hay una facultad que se ha asociado al espíritu en el ser humano a lo largo de la historia, ha sido el arte. Sin embargo, el 87 le convirtió en algo prosaico al vincularlo inevitablemente con el dólar. Y aún dicen que el pescado es caro. El título del cuadro de Sorolla iba a ser premonitorio con el arte como referencia. Y aún dicen que las flores son caras, y aún dicen que la pintura es cara. En 1987 no fue el pescado, sino las flores, flores sobre lienzo, lirios y girasoles, los que dispararon sus precios. Un artista muerto en la miseria, incapaz de vender un solo cuadro en vida, Vincent van Gogh, se convertía en el máximo exponente de la inflación. El 30 de marzo, en Londres, el cuadro Los girasoles alcanzaba los 5.000 millones de pesetas en pública subasta. El 11 de noviembre, en Nueva York, un ramo de lirios con la firma del mismo autor impresionista rozaba los 6.000 millones de pesetas en otra puja. La bolsa caía en todo el mundo en esas fechas, mientras el valor del arte subía centenares de enteros. Tal vez demasiados. Los expertos consideran que los precios sufren los efectos de la especulación y que no podrán mantener el alza. España ha protagonizado precisamente este año una de las muestras artísticas más importantes del mundo. París acoge desde hace unos meses 3 exposiciones españolas. Nuestros clásicos, del Greco a Picasso, nuestro arte contemporáneo, el siglo de Picasso,
Y nuestra vanguardia, la imaginación nueva. Dentro de nuestras fronteras, 1987 fue el marco temporal de exposiciones irrepetibles, como la del muralista José María Sert. Aunque no solo pintura española ha podido admirarse en nuestro país, los grandes maestros rusos, la deformada realidad genial del colombiano Botero o la obra del desaparecido Andy Warhol pudo ser admirada públicamente. Estilos para gustos distintos, pero no para todos los bolsillos. La contemplación se ha puesto al alcance popular, la posesión ni siquiera al alcance de los grandes museos nacionales. Pedro Urquicia, director de 48 Horas, nos ha contado las informaciones sobre cultura. Ahora, Pedro V. García, director de Telediario 3, nos va a contar las informaciones de sociedad. La sociedad, el mundo en que vivimos, alcanzó este año 1987 los 5.000 millones de habitantes, una cifra que para unos es excesiva, para otros la correcta y para los menos, escasa. Sobre esos 5.000 millones de personas, sobre su futuro, sobre todos nosotros, planean una serie de problemas, unos viejos y otros nuevos, que ni el progreso ni los avances tecnológicos han podido solucionar del todo. Y en esa preocupación y en esos problemas, una palabra, SIDA, y una palabra más, educación. Efectivamente, desde el pasado mes de julio, días más o menos, sobre el planeta Tierra vivimos más de 5.000 millones de seres humanos. Esta cifra se ha alcanzado, entre otras razones, gracias a los avances sanitarios que en las últimas décadas han hecho que la esperanza de vida aumente en todos los países. Sin embargo, nuevas y viejas plagas asolan aún el planeta. El SIDA en todo el mundo, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer en los países desarrollados, y el hambre y las enfermedades infecciosas en los países pobres amenazan a ese niño 5.000 millones que nació el pasado verano. Según las estadísticas, lo más probable es que haya nacido en algún país pobre, donde cada día ven la luz el 90% de los 220.000 bebés que nacen en el mundo. Si nació en alguna de las regiones menos desarrolladas, tiene que hacer frente a una mortalidad infantil de 70 de cada 1.000 niños, y su esperanza de vida es de unos 60 años. Si nació en una de las regiones desarrolladas, su esperanza de vida es más larga, de algo más de 70 años. Si es mujer, esa esperanza es algo mayor en todos los casos sin que los biólogos sepan muy bien por qué, pero puede llegar a ser de 84 años si nació en Japón, o de 78 si nació en España. El bebé 5.000 millones bien pudo ser uno de esos deseados seres a cuya consecución se han destinado cientos de millones de pesetas e ingentes esfuerzos tecnológicos en los países desarrollados, un bebé probeta. O quizá fue uno de los miles que nació entre grandes dificultades para sobrevivir en algún país en guerra o asolado por el hambre como Etiopía. Para que su futuro no se vea ensombrecido por esa nueva y oscura epidemia que se conoce como SIDA, la Organización Mundial de la Salud destinó este año buena parte de un presupuesto de 3.000 millones de pesetas a investigar el fármaco que pueda curarlo y la vacuna que pueda prevenirlo. Pero ni los esfuerzos de esta organización ni los de muchos gobiernos han dado aún resultados positivos en este campo, por lo que el año próximo estos fondos serán aumentados. Otra parte de esos presupuestos se destinó este año a masivas campañas de información, porque la prevención es hasta el momento la única forma de limitar su extensión. A pesar de todo, la Organización Mundial de la Salud calcula que cerca de 10 de los 5.000 millones de habitantes de la Tierra están ya contagiados. Que esa cifra no crezca depende en buena parte de todos. Los estudiantes de enseñanzas medias continuaron este año la protesta iniciada en 1986 contra la selectividad y la política educativa del gobierno. El Ministerio de Educación ha anunciado una profunda reforma del actual sistema de enseñanza. La mayoría de las manifestaciones estudiantiles degeneraron en duros enfrentamientos con la policía. Un buscavidas marginado, John Manteca, se convirtió en símbolo de una violencia irracional que poco tenía que ver con las mejoras educativas reclamadas por los manifestantes. De las tres organizaciones que en un principio se atribuyeron la representación de los alumnos, el sindicato de estudiantes, dirigido por el universitario trotskista Juan Ignacio Ramos, fue la cabeza visible de la protesta. Tras 2 meses de conflicto que paralizó la actividad en los centros de enseñanzas medias, el ministro de Educación en persona se sentó a negociar con los estudiantes. El resultado de las maratonianas reuniones fue un programa de medidas destinadas a mejorar la enseñanza y evitar discriminaciones. Para los estudiantes, la firma del acuerdo fue un triunfo histórico. Para el ministro, el único ganador
fue la enseñanza. 2 meses después, José María Maravall anunció el proyecto educativo más ambicioso del gobierno socialista, la reforma del actual sistema de enseñanza. Según este proyecto, las familiares EGB, BUP, COU y FP desaparecerán a principios de la próxima década, sustituidas por un nuevo sistema en 3 niveles, infantil, primaria y secundaria, que hará obligatoria la escolarización de todos los españoles entre los 6 y los 16 años. El Gobierno anunció también este año una inminente reforma de los planes de estudios universitarios, recibida con malestar por parte del alumnado y personal docente que no participó en su elaboración, aunque fueron invitados posteriormente a su debate público. La reforma actualizará los contenidos de las enseñanzas, generalmente desfasadas, que se imparten en las universidades españolas. Los expertos encargados por el Ministerio de diseñar los nuevos planes de estudios recomendaron aumentar el número de títulos universitarios y crear carreras más cortas para atender mejor las necesidades de la sociedad española. Transformar la enseñanza en nuestro país, tal como pretende el Gobierno, será caro. Por ello, para el próximo año, el Ministerio de Educación tendrá un presupuesto superior en un 21% al actual. A pesar de este incremento, España seguirá siendo uno de los países europeos que en proporción menos gasta en la educación de sus generaciones más jóvenes, que nacidas con la democracia, este año cumplieron su mayoría de edad reivindicativa. Telediario 87 va a hablar de sucesos. Lo haremos en 2 apartados. Primero, la crónica general. Entre los sucesos trágicos de 1987 destacan por su magnitud los acontecidos en el mar. Uno de ellos, el incendio del buque filipino Donna Paz, será recordado como el accidente más grave de la historia de la navegación. El accidente ocurrió la noche del domingo 20 de diciembre. El buque filipino de pasajeros Donna Paz chocó cuando se dirigía a Manila con el petrolero Víctor cargado con 8 toneladas de petróleo. En pocos segundos, ambos barcos fueron presa de las llamas que causaron la muerte de cerca de 2.000 personas. Hasta ese día, el más grave accidente marítimo del año era el naufragio del transbordador Herald of Free Enterprise, ocurrido el 6 de marzo en el puerto belga de Zeebrugge. Una puerta abierta en las bodegas provocó su hundimiento. Hasta un mes después no pudo reflotarse el barco y recuperar la mayor parte de los casi 150 cadáveres. Otra tragedia marítima mantuvo en vilo a los españoles a principios del mes de diciembre. El carguero panameño Casón, cargado con 2.000 bidones de líquido inflamable al contacto con el agua, embarrancó en las costas gallegas cerca de Finisterre. 23 tripulantes murieron y la incertidumbre sobre la toxicidad del cargamento, unida a una polémica evacuación de la zona, contribuyeron a crear momentos de tensión en la costa coruñesa. El fuego, que el primer día del año destruyó un lujoso hotel en Puerto Rico, provocando más de 100 muertes, fue también el origen de otra catástrofe en Madrid la primera semana de septiembre. Un incendio que se inició en los almacenes Arias en el centro de la capital causó la muerte de 10 bomberos al derrumbarse mientras trabajaban 6 de las 7 plantas del edificio. 2 meses después, de nuevo protagonista el fuego. En el metro de Londres, el 19 de noviembre, murieron 32 personas al declararse un incendio a la hora punta de la salida del trabajo. A muchos kilómetros de distancia, en China, 200 personas perdieron la vida en un gigantesco incendio forestal que devoró miles de hectáreas de bosques. Este tipo de incendios, sin embargo, no han sido este año en nuestro país especialmente graves, a pesar del intenso calor que tuvimos que soportar en verano. Un calor sofocante que en Grecia causó la muerte de 900 personas a finales de julio. El invierno fue también en Europa. 8 personas murieron en España y más de 150 en Europa a causa de las bajas temperaturas de finales de enero. Pero la verdadera pesadilla meteorológica en España fueron las lluvias. En las inundaciones de Levante y Cataluña perdieron la vida 17 personas en octubre y noviembre. Miles de personas quedaron sin hogar y algunos brotes de especulación obligaron a la implantación de cartillas de racionamiento. A mediados de julio y en solo 10 minutos, 50 personas murieron en un camping de los Alpes al desbordarse un río. Aunque no con la virulencia de otras ocasiones, la tierra también tembló este año en Sudamérica. 2.000 personas perdieron la vida a principios de marzo en Ecuador y Colombia en sendos movimientos sísmicos que causaron además grandes daños materiales. Meses después, en septiembre y también en Colombia, una luz de tierra y lodo sepultó a más de 200 personas, la mayoría niños. 1987 no ha sido un año de grandes catástrofes aéreas. 11 españoles murieron en Guinea nada más estrenarse el año a consecuencia de un accidente en el que fallecieron 22 personas. Y dentro de nuestras fronteras,
7 hombres perdieron la vida en Covadonga al precipitarse el 12 de junio un helicóptero de la Ertzaintza que intentaba localizar a un niño que se había extraviado en una excursión de su colegio. Y segundo apartado, por supuesto, Melody. Y por supuesto, Melody, el secuestro de una niña de 5 años que durante casi 2 semanas mantuvo en vilo a toda España y convocó a centenares de periodistas de todo el mundo en la Costa del Sol. 11 días de 1987 duró la angustia de la familia Nakachan y de los habitantes de la Costa del Sol antes de que la policía española consiguiera rescatar a la pequeña Melody, secuestrada por una banda internacional de delincuentes y cuyos hilos eran manejados desde la capital francesa. Estas imágenes de alegría y emoción, recogidas en exclusiva por Televisión Española en la madrugada de su liberación, eran el happy end de una rocambolesca historia que turbó la habitual tranquilidad de esta importante zona turística española a finales del pasado mes de noviembre. El caso Melody no fue un secuestro más y convocó a los medios de comunicación internacionales por 2 razones. Por tratarse de una niña de 5 años, hija de la cantante princesa coreana Quimera y del multimillonario libanés Raymond Nakachan, y porque este suceso, cuyo principal objetivo era la extorsión económica, podía sentar un precedente en esta zona del Mediterráneo, paraíso de muchas fortunas extranjeras, a veces no excesivamente claras. El rapto de Melody tuvo además una puesta en escena dramática y macabra. Primero, un mensaje desesperado de la cantante Quimera a través de Televisión Española, dirigido a los secuestradores. Rendez-moi a ma fille, por l'amour de Dieu, s'il vous plaît. Después, una respuesta amenazante de los secuestradores que utilizaron fotografías y la voz de la propia Melody para aterrorizar a los padres y reclamar más de 1.000 millones de pesetas de rescate. Te quiero ver, papá. Papá, te quiero ver, es muy triste. Quiero ver mi hermanito chico. El posterior envío de un mechón de cabello de la niña conseguiría derrumbar a Raymond Nakachan, este hombre de aspecto duro y, según algunas informaciones, vinculado en el pasado al Soho londinense. Él amenazó con suicidarse ante las cámaras si con ello recuperaba a su hija. 3 días más tarde, sin embargo, las investigaciones policiales conducirían hasta el paradero de los secuestradores y gracias a la acción de un grupo de geos, Melody era rescatada sana y salva de este apartamento, donde fueron detenidos algunos miembros de la banda. El final feliz de esta historia, tras una brillante operación policial, no ha impedido, sin embargo, que se alzaran muchas voces reclamando un mayor control en esta zona, ya que tras la fachada de la famosa Jet Set, que luce y reluce cada verano, podrían ocultarse oscuros personajes amparados en la paz y el anonimato de la Costa del Sol. Los 100 metros de los campeonatos mundiales de atletismo celebrados el pasado verano en Roma. Pero ha habido otros grandes momentos deportivos durante el año, como el Campeonato de Europa de baloncesto, que se celebró también el pasado verano en Grecia, o la apasionante lucha por el título mundial de ajedrez que finalizó hace tan solo unos días el Sevilla. Pero no todo ha sido bueno en el deporte, pues la violencia lo ha castigado duramente y sobre todo al fútbol. Pero el atletismo, como les decía al principio, ha sido el deporte estrella del año 1987 y es nuestra portada del año. Y en atletismo ha destacado la ejecutoria distinguida durante este año de 4 atletas, José Luis González, José Marín, Ewill Moses y Ben Johnson. El récord mundial del canadiense Ben Johnson en los 100 metros, 9 segundos 83 centésimas, durante los mundiales de atletismo en Roma, ha sido considerado como el acontecimiento deportivo del año. Lewis hizo la carrera de su vida. Consiguió con 9.93 su mejor marca personal e igualó el anterior récord del mundo de Calvin Smith, pero no fue suficiente. Johnson mejoró en 10 centésimas la anterior marca. Su gesta fue comparable a la de Beamon en los Juegos Olímpicos de México de 1967. Ambos atletas establecieron los límites conocidos de la velocidad humana. Corrieron a casi 44 kilómetros a la hora. La derrota del atleta norteamericano Ewill Moses ante su compatriota Danny Harris en Madrid es también uno de los 20 hitos deportivos del año. Moses, 31 años, campeón olímpico, 2 veces campeón mundial, fue derrotado por Harris, subcampeón en Los Ángeles y 11 años más joven. Fueron 122 carreras sin conocer la derrota. Desde el 26 de agosto de 1977 en Berlín ante el alemán occidental Harald Schmidt. Los tres, Moses, Harris y Schmidt, estuvieron en Roma. Ganó Moses por 2 centésimas en una llegada que obligó a los atletas a un esfuerzo supremo. José Marín,
37 años. Consiguió la medalla de bronce en los Mundiales de Roma en la prueba de 20 kilómetros marcha, la jornada del 31 de agosto. Tan solo 2 meses después de recibir el alta médica de una operación de osteopatía de pubis, con una sola competición de prueba en sus piernas. Marín era el participante de mayor edad. La corta preparación le obligó a tomar parte en la distancia de 20 kilómetros, en vez de en la de 50, en la que se había proclamado subcampeón de Europa y subcampeón del mundo en 1983. José Luis González fue medalla de plata en la prueba de 1500 en los Mundiales de Roma. Con esa victoria, puso un brillante broche a la mejor temporada de su carrera deportiva. González dijo que llevaba años preparándose psicológicamente para esta carrera. Corrió de manera responsable y relajada en su eliminatoria. En la semifinal fue segundo detrás de Vile y por delante de Cram. Ya en la jornada del 6 de septiembre, González pensaba en Cram como enemigo a batir. Este fue octavo. Vile ganó y González culminó la carrera de su vida. En baloncesto, la selección de Grecia y el Barcelona han sido los dos protagonistas más importantes. En el pasado Campeonato de Europa, Grecia se imponía en la final a la Unión Soviética y lograba la medalla de oro. En cuanto al Barcelona, también recordará con alegría este año porque ganó 3 títulos, la Copa Korak, la Liga y la Copa del Rey. De histórico se puede calificar el triunfo de la selección de Grecia, que ganó la medalla de oro en el Campeonato de Europa de baloncesto que se celebró en Atenas. Fue una victoria basada en la fe. Grecia siempre ha sido inferior técnicamente a la Unión Soviética. Sin embargo, en la final, ante 16.000 aficionados que entonaban cantos patrióticos, supo sobreponerse a la emotividad y de la mano de su estrella y líder, Nikos Galis, vencer por 103-101 a la URSS. El 14 de junio, el deporte paralizaba una nación. Grecia había ganado su primera medalla de oro en baloncesto. Dentro del panorama español, el Barcelona cerraba su mejor temporada conquistando 3 títulos muy importantes: la Copa del Rey, la Copa Korak y por último la Liga, el trofeo más deseado por todos. En la Korak, el Barcelona se impuso con total autoridad al Limoges francés. Y tanto en la Copa como en la Liga venció a su más directo rival, el Joventut de Badalona, que fue el único que se acercó al magnífico juego y poderío reboteador de los azulgrana. La Liga terminó de forma emocionante. En Badalona, a escasos segundos del final y con el marcador con empate a 99, esta canasta de Kenny Simpson daba al Barcelona su tercer título del año. El segundo gran duelo del año duró 69 días. Durante ese tiempo, Anatoly Karpov y Garry Kasparov protagonizaron una apasionante lucha por el título mundial de ajedrez. El empate final ha dado un respiro de 3 años a Kasparov. Será campeón hasta 1990. Sevilla se encargó de ofrecer al mundo la más apasionante final en la historia del ajedrez. Apasionante por su carácter decisivo y por una emoción y ansiedad popular que jamás se había sentido en un mundial. El ogro de Bakú, el hijo del cambio, Garry Kasparov, y el témpano de hielo, niño prodigio, Anatoly Karpov, se vieron las caras hasta el final. Fueron necesarias las 24 partidas de los 69 días de campeonato. Quizá ambos jugadores se conocen demasiado. No obstante, se han enfrentado en 124 ocasiones. Al final, el reglamento tuvo la última palabra. El empate a 12 puntos en el marcador final permitió a Kasparov retener el título 3 años más. Las 2 últimas partidas del Mundial de Sevilla se recordarán como momentos estelares en la historia del ajedrez. A partir de ahora, se hablará de ajedrez antes y después de Sevilla. También se ha hablado de ese fenómeno irracional que se da en torno al deporte, la violencia. Los libros de historia cuentan que en el año 59, durante un concurso de gladiadores en el anfiteatro de Pompeya, los ánimos se enardecieron tanto que las palabras condujeron a los golpes y estos a las dagas. La enorme carnicería que allí se organizó llevó al Senado romano a dictar un severo decreto. El anfiteatro de Pompeya permanecería cerrado durante 10 años. En el 87, esta violencia se produce con mayor frecuencia y cada vez en más lugares. En el año en que la Unión Soviética se ha abierto al mundo, nos enteramos que las autoridades están preocupadas por el estallido de violencia que ha aflorado en los estadios. En los medios de comunicación argentinos es habitual que los titulares, después de una jornada futbolística, hablen de cientos de heridos y de numerosos detenidos. En el Líbano, y dado el clima que allí se respira, los partidos de fútbol acaban con muertos a tiros. Los africanos también redimen sus diferencias deportivas con violencia, causando numerosos destrozos, además de heridos. Pero es en Europa donde el gamberrismo en los estadios de fútbol deja de ser un fenómeno aislado y esporádico para mostrarse como una auténtica internacional organizada que incluso posee nexos con grupos de la extrema derecha. Ello ha creado la lógica preocupación en los responsables del orden público, que no escatimaron medidas de lucha contra la violencia.
Así, en primavera, la policía británica realizó una operación sin precedentes, fruto de muchos meses de trabajo, que llevó a la detención y arresto mayor de los principales líderes de los hooligans. En verano se firma un convenio en Europa para sofocar la violencia, que entró en vigor en España el 1 de septiembre. En este mismo mes, Inglaterra concede la extradición a Bélgica de 26 hinchas implicados en la tragedia del Estadio Heysel en 1985. Pero es en otoño y en nuestro país donde se produce una auténtica semana negra de violencia en los campos de fútbol. En Sevilla, los hinchas del Betis apedrean un autobús. 3 días después, Hugo Sánchez necesita 11 puntos de sutura al ser alcanzado por un botellazo en el campo del Sestao durante un encuentro de la Copa del Rey. El agresor queda en libertad y el fiscal general del Estado pide su enjuiciamiento. Los organismos deportivos sancionadores imponen fuertes multas a los clubes mientras tiene lugar una cumbre de los responsables de seguridad y deporte en nuestro país. La policía inicia un plan de protección a los equipos y en los estadios. Pero el año, desgraciadamente, termina como empezó. Hace 15 días, Tancredi, el guardameta de la Roma, sufrió un paro cardíaco por el impacto de 2 bengalas que por el momento le tiene paralizadas ambas piernas. Pero afortunadamente no solo de violencia habla el fútbol. La selección española consiguió la clasificación para la fase final de la Eurocopa 88. La Real Sociedad ganó la Copa del Rey y el Real Madrid la Liga más larga. En otro orden de cosas, el pasado 26 de noviembre, Blanca Fernández Ochoa hizo la carrera de su vida en el inicio de la Copa del Mundo de esquí. 4 meses antes, Perico Delgado paralizó a media España. El sábado 25 de julio, en la penúltima etapa, Perico perdió la posibilidad de vencer en el Tour de Francia. Pedro Delgado protagonizó una de las mayores gestas deportivas de este año. España pasó el mes de julio pendiente de su precioso duelo con el irlandés Stephen Roche en un Tour de Francia decidido finalmente por 40 segundos de margen a favor de Roche. La suerte quedó echada en la contrarreloj de la penúltima jornada. Un Roche que venía de ganar el Giro y de requerir oxígeno en plena montaña, ganó contra el crono y evitó el triunfo final de ese entrañable Delgado que regresó a su Segovia como un héroe. Pedro encabezó la mejor clasificación española de los últimos 14 años, con Anselmo Fuerte octavo y Marino Lejarreta décimo en la general. El dicharachero Perico consiguió sentar a todo un país ante el televisor cada tarde después de comer. España terminó cansada de dar pedaladas solidarias desde la imaginación. Cansada pero feliz pese a la derrota. Es deporte y eso suele pasar. Y cada domingo por la mañana nos esperaba una victoria de Jorge Martínez Aspar en algún gran premio de 80 centímetros cúbicos. No tuvo rival. El 87 ha sido la consagración de la generación que llega. Abdicó el rey Ángel Nieto y el monarca de hoy es valenciano, de Alcira. Su mesa redonda de caballeros está bien nutrida. Champi Herreros, Carlos Cardús, Àlex Cribillé, Joan Garriga, Andrés Sánchez Marín y Sito Pons, tercero en 250 centímetros cúbicos en una temporada y una cilindrada competida al máximo. Y lejos del fragor de los circuitos, en la soledad del mar, un canario, José Luis Doreste, conseguía ser campeón del mundo de vela en la clase fin en Kiel, Alemania. Era el 3 de julio y al mayor de los Doreste le sobró incluso una de regata para ser coronado como el mejor. Días después llegaría su mayor satisfacción. El hermano pequeño de la saga Doreste, Luis, lograba con Andor Serra ser el mejor en la categoría Flying Dutchman. Golf, tenis y esquí, 3 deportes que en 1987 no solo mantuvieron su progresión en el mundo, sino que la aumentaron, algo que viene siendo tónica habitual en estos últimos años. El nombre de España, gracias a estos deportes y a los profesionales que lo practican, resonó con fuerza. Y es que tenemos al jugador, con triunfos o sin ellos, más carismático que ha dado el golf en esta última década. Un equipo de Copa Davis que se codea con los mejores y una esquiadora que mantiene y refuerza un apellido que vale su peso en oro. Es la sexta de 8 hermanos y la primera chica. Apellidos, Fernández Ochoa. Su nombre, Blanca. Su elemento, la nieve. Debutó a los 17 años en Copa del Mundo y todo parece indicar que ahora a los 24 está atravesando el mejor momento de su carrera. Para demostrar que su éxito no fue producto de la casualidad, varios puestos entre las mejores en las siguientes carreras le permiten ocupar actualmente la segunda posición en la Copa del Mundo y soñar con más fuerza que nunca en la posibilidad de conquistar una medalla en los Juegos Olímpicos de Calgary. Severiano Ballesteros continúa siendo el producto más exportable y de mejor imagen que haya dado nuestro deporte en los últimos tiempos. Sin embargo, en cuanto a victorias internacionales,
1987 ha sido el más flojo que él mismo recuerda. Tan solo una en el Open de Cannes. Ballesteros fue el hombre clave de la victoria de los europeos sobre los americanos, primera que se produce en la historia sobre suelo estadounidense. En España, Seve ganó la APG y hace unos días el de profesionales, donde nos deleitó con un golpe extraordinario. Es una manera de felicitar las Navidades. Gracias, Seve. Sánchez y Casal, como pareja, sí que vieron su sueño cumplido. Terminaron en la primera posición del Grand Prix de dobles. Filadelfia, Niza, Bolonia, Burdeos, Kitzbühel y Taparica. Semifinales en el Open de Estados Unidos y tal vez el mejor resultado. Finalistas sobre la hierba de Wimbledon. 2-0 a su favor. Flagg y Seguso no les dejaron hacer uno más. A pesar de los rumores y afortunadamente para el equipo de Copa Davis, no hay separación. Juegan, ganan y se divierten. Es lo que se dice un matrimonio de conveniencia. Esta señorita no se casa con nadie, por lo menos por ahora. Su amor es el tenis. Su nombre, Arantxa. El apellido se sobreentiende. La campeona de España más joven de la historia sigue su marcha ascendente. De la 129 del ranking femenino, en el 86 ha pasado a ocupar la posición número 49 en este año. A este hombre le queda poco por ganar. Tan solo la hierba parece serle esquiva. En las otras superficies es el número 1. Roland Garros, Flushing Meadow y su quinto máster, amén de otros torneos, le han llevado de nuevo a ocupar el trono del tenis mundial. Lendl, lejos de sentir el cansancio de la competición como les ha ocurrido a otros ilustres tenistas, ha mostrado este año el mejor tenis de su vida. Tan es así que se permite golpes como este. Como diría un castizo, ¡qué chulada! A ella no le van las bromas. Su concentración es absoluta y no hay ni una sola concesión a la frivolidad. Quiere ganar y si es por 6-0, mejor. Steffi Graf, la alemana que parece haber recogido la antorcha del tenis femenino. Por vez primera en muchos años, una mujer que no es Navratilova o Ever ocupa la primera plaza del ranking. Aunque a lo largo del 87 ha habido muchos momentos destacados en el terreno futbolístico, hemos elegido estos tres como más significativos. La clasificación de España para la fase final de la Eurocopa de Alemania, el encuentro de Copa de Europa Real Madrid-Nápoles a puerta cerrada en el Estadio Bernabéu y la consecución de la Liga y la Copa en España por dos reales, equipos por supuesto. No fue una conquista propiamente dicha, pero lo cierto es que ante Albania, España logró oficialmente su pase para una nueva cita destacada en el ámbito futbolístico internacional, la Eurocopa de Naciones 1988 en Alemania, donde los hombres de Miguel Muñoz intentarán superar si cabe su magnífica actuación 4 años atrás en Francia, donde fueron subcampeones. El camino de España hacia Alemania pasó por la disputa de 6 encuentros ante las selecciones de Rumanía, Austria y Albania, de los que se impuso en 5, cosechando tan solo una derrota ante Rumanía. España, por lo tanto, vuelve a contar entre las favoritas, haciendo valer su trayectoria ejemplar de los últimos años. Si la Eurocopa 84 en Francia y el Mundial de México en el 86 fueron un fiel exponente del avance del fútbol español tras una oscura etapa, este nuevo reto que se presenta puede suponer la confirmación definitiva de la proyección del fútbol español hasta el lugar más alto en el concierto futbolístico del continente. No fue generoso el sorteo que emparejó al Real Madrid y al Nápoles en la primera ronda de las competiciones europeas. Un Nápoles con recién estrenado título de campeón de Italia y el Real Madrid, que repetía título en España, se veían las caras a las primeras de cambio en la competición europea por excelencia, la Copa de Europa. Sobre el Real Madrid pesaba una dura sanción de la UEFA que le obligaba a jugar en el Estadio Bernabéu a puerta cerrada, sin público y con la limitada presencia de los medios informativos. La incorregible conducta de los bárbaros de rigor privaron a toda la afición futbolística en general y madridista en particular de uno de esos acontecimientos únicos, pagando con el silencio irreal de un estadio vacío el delito de su capricho y convirtiendo al espectáculo del Real Madrid-Nápoles en casi el encuentro que nunca existió. El triunfo en la eliminatoria del conjunto madridista no sufragó el débito que esos incondicionales energúmenos tienen con la afición. Nunca dos reales alcanzaron tan alta cotización deportiva en la temporada futbolística como el Real Madrid y la Real Sociedad, que lograron con su trayectoria deportiva acaparar la máxima atención. La Liga y la Copa tuvieron el mismo escenario para su consecución. El estadio zaragozano de la Romareda asistió como excepcional testigo a la conquista de la Liga más larga de la historia, con el triunfo del Real Madrid ante el Zaragoza en el penúltimo encuentro del llamado playoff.
Los Reales Hombres del Madrid consiguieron la victoria en el partido y en la Liga, haciendo inútil ya el esfuerzo de la última jornada. Poco tiempo después, la Romareda cambiaba sus galas para recibir a la Real Sociedad y al Atlético de Madrid. El equipo donostiarra, más conjuntado, con un aire más ofensivo que nunca, doblegó a los hombres del Atlético en un encuentro que necesitó de prórroga para su definición. La Real Sociedad se hizo con la Copa como el Real Madrid se había hecho antes con la Liga. En resumen, un magnífico año en cuanto a resultados este 87, pero atención al 88, que es año olímpico y eso siempre es importante en el deporte. Las dos grandes citas, en el mes de febrero, los Juegos Olímpicos de Invierno en Calgary. En septiembre, los Juegos Olímpicos de Verano en Seúl. José Ángel de la Casa, director de Estudio Estadio, Olga Biza, presentadora de Estadio 2, Deporte, en Telediario 87. Y ahora con usted, señor Colón, por favor, el espectáculo. Empezaremos con el teatro y con el número 2. Dos representaciones de teatro clásico que han obtenido el favor del público. El sueño de una noche de verano, de Shakespeare, y antes que todo, Mi dama, de Calderón de la Barca. Dos grupos que han celebrado un feliz aniversario, els Joglars y els Comedians, más otro grupo, en este caso vasco, Orain, que bajo la dirección de José Carlos Plaza ha presentado Divinas Palabras. Dos personalidades que se han enfrentado en una agria polémica, José María Flotats y Joan de Sagarra, dos actores que han anunciado su retirada, Mari Carrillo y Alberto Closas, y dos actores que han reconfirmado su valía, Juanjo Puigcorbé y Pep Muné. Ya que estamos con el número 2, empezaremos también la información, el resumen del año en el campo taurino con ese número. Dos toreros han tomado la alternativa en Francia, Rafi Camino y Miguel Báez. Pero hay muchas más cosas en el mundo de los toros. En el apartado de la fiesta, este año ha destacado Espartaco, el torero que más corridas ha toreado. En Sevilla se enfrentó a 7 miuras, aunque no cortó ninguna oreja. También es el torero que más ha aparecido en los medios de comunicación, especialmente en la prensa del corazón. Tenemos ya en nuestras imágenes a Pedro Moya, el niño de la Capea, que ha hecho una gran temporada en conjunto y que a juicio del equipo de Tendido Cero, que nos ha suministrado estas imágenes, se erige en el maestro de los toreros actuales. También 1987 ha sido el año del resurgimiento de Roberto Domínguez, especialmente a partir de la corrida televisada desde Valladolid del pasado mes de mayo. Aquí le tenemos en una faena frente a un terrorífico toro de Miura en Pamplona. Otro torero, Paula, gran triunfador de 1987 y que salió a hombros en la maestranza de Sevilla. Pero también hubo un lado amargo, el de las cogidas. Esta corresponde a Ortega Cano, en Zaragoza. Joselito también fue cogido gravemente en la Feria de San Isidro, en Madrid. Y quizás la peor de todas, la de Pepe Luis Vargas en Sevilla, en la Feria de Abril, de la que todavía no se ha recuperado. En el campo cinematográfico empezaremos nuestra crónica resumen con una de las últimas noticias importantes, la desaparición del productor español Pepón Coromina a los 41 años de edad. Tú emborrachándote con el señor Emilio y yo como una tonta... En nuestra memoria cinematográfica la primera imagen corresponde a El año de las luces, por muchos motivos, porque el film ha sido un éxito, porque confirma que Fernando Trueba es un excelente director de comedia, porque Maribel Verdú y Jorge Sanz son algo más que dos promesas y porque el film obtuvo el Oso de Plata del Festival de Berlín. Señores, ¡viva el ejército español! ¡Viva! Mi general le dio a Jaime de Armiñán, su director, el primer premio del Festival de Montreal. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Riégueme! ¡No se corte! ¡Riégueme! Esta es una de las secuencias más bonitas de La ley del deseo, la última película de Pedro Almodóvar que ha sido un éxito en España y fuera de nuestro país. Estrenada en Estados Unidos en el marco de la Semana de Cine Español en Nueva York,
la película pasó a otras salas neoyorquinas en donde ha sido aplaudida. En Los Ángeles, la película ha supuesto un reconocimiento por parte de la crítica a un joven director español. La vida alegre, Fernando Colomo, con un excelente gag, el del zapato en el coche, basado en una anécdota real, y que también es otra confirmación, la de Fernando Colomo como director de comedia. No, jefe, que no me lo merezco. José Luis García ha sido noticia porque en 1987 regresó al cine con asignatura aprobada, un título con el que correrá otra vez la carrera de los Oscars tras ser propuesto por la Academia Española del Cine. Y también te siguen rechinando los dientes mientras duermes. ¿Y tú? The winner is Oliver Stone. Por el momento, estos son los últimos Oscars. Liz Taylor dio a conocer el nombre del ganador al mejor director, Oliver Stone, su film Platoon. Platoon fue el primer título de una serie de películas que se dedicaron en profundidad a Vietnam. En esa tanda de películas están Platoon, Jardines de Piedra, La colina de la hamburguesa y el último film de Kubrick, Chaquetas de metal, que ha sido estrenado en todo el mundo, pero que en España llegará en enero de 1988. William Hart besó y dio el Oscar a Madly Madeline, la actriz sorda protagonista de Hijos de un Dios menor, un film basado en una obra teatral que ya había sido representada en España y que ahora ha conocido la versión cinematográfica con enorme éxito, por cierto. Sarah, I am falling into the pool with you. The winner is Paul Newman. Bette Davis hizo dos apariciones en el Festival de Cannes como actriz en la película Las ballenas de agosto y también a la hora de presentar el Oscar a Paul Newman, un actor que lo había ganado por El color del dinero y que no fue, sin embargo, a la ceremonia de entrega. El viaje a ninguna parte de Fernando Fernán Gómez. Tampoco fue a la entrega de los premios Goya Fernando Fernán Gómez, el gran ganador de este año por El viaje a ninguna parte. Una ceremonia deslucida a pesar de sus esfuerzos y un gran ganador, Fernando Fernán Gómez. Te la llevas tú porque pesa mucho, ¿eh? De alguna manera podríamos decir que la película española de 1987 es El Lute, también por muchos motivos, porque ha obtenido una gran acogida por parte del público, por parte de la crítica y porque ha supuesto la reconfirmación, si es que podría esperarse, de Vicente Aranda como director, de Imanol Arias y de Victoria Abril como actores. Estos dos últimos obtuvieron premios de interpretación en el último Festival de San Sebastián. Si no vuelves enseguida se nos echa encima la desgracia. Y basta de conversación. El dinero para los buenos son cosas suyas. Pero, hombre, Malvis, entre tú y yo, somos del mismo pueblo. El Bosque Animado también ha obtenido buena acogida por parte de la crítica y de los espectadores. En este caso, el cine ha ganado un director, José Luis Cuerda, que procede del campo de la televisión. ¿El dinero o quiere que le registre? Y todos los otros. ¿Pero qué le pasa en el suyo? Más películas con éxito de crítica y de público. Divinas palabras de José Luis García Sánchez, basada en la obra de Valle Inclán y que fue presentada en el Festival de Venecia del pasado mes de septiembre. La conozco. Hemos pasado noches inolvidables. En mis sueños, claro. En ese mismo festival, Venecia, fue estrenada en Europa Los Intocables, basada en un guión de David Mamet y dirigida por Brian De Palma. Esta es posiblemente la secuencia más polémica de toda la película y que ha obtenido un enorme éxito tanto en Estados Unidos como en toda Europa. Vieja Inglaterra. No obtuvo ningún premio en Venecia en donde se presentaba fuera de concurso. Sin embargo, Maurice, de James Ivory, se llevó el León de Plata y un premio a los dos actores protagonistas como mejores intérpretes. James Ivory es uno de los directores europeos afortunados. Habitación con vistas se llevó 3 Oscars y obtuvo un enorme éxito en toda Europa, incluida España.
Louis Malle, al que vemos en el Festival de Venecia, fue uno de los ganadores europeos de 1987. Presentó y ganó el León de Oro de ese festival Au revoir les enfants, su última película, una mirada a la adolescencia que ya había echado en El soplo al corazón. El Festival de Cannes quedó clausurado con una ceremonia espantosa y con un palmarés en donde los franceses barrieron para casa. Maurice Pialat se llevó el gran premio por una película, Le Soleil de Satán. El vencedor moral fue Nikita Mikhalkov por Ojos Negros, posiblemente una de las mejores películas de 1987. En Cannes se llevó el premio a la mejor interpretación masculina Marcello Mastroianni. La otra gran película de 1987, El último emperador, de Bernardo Bertolucci, posiblemente la película más intimista del cine espectacular recientemente rodado y la película más espectacular del cine intimista europeo recientemente rodado. Una obra maestra, sin lugar a dudas, y un enorme esfuerzo de producción en esta película de Bernardo Bertolucci. Ramón Colón, nuestro subdirector de programas informativos de actualidad. Y ahora, si puedo decirlo así, nuestra Rosa María Mateo, subdirectora de Telediario 3. A Rosa le hemos pedido que ella haga esta noche, al final de Telediario 87, lo que hace todas las noches al comienzo de su propio programa. Que seleccione algunas de las imágenes que han pasado por sus manos a lo largo del año. Ya han visto ustedes las noticias más destacadas de este año que termina. Unas noticias que, como es lógico en televisión, tenían sus imágenes. Y yo esta noche quiero confesarles algo. Para mí, lo importante de las imágenes son, sobre todo, las personas que las protagonizan. Un gesto, una actitud, una emoción. Por eso, de este año 1987, he seleccionado unas imágenes con protagonistas. Se trata de unos hombres y unas mujeres, también una niña, que tienen casi todos un denominador común, el deseo de superarse. Unos querían triunfar, otros llamar la atención, y algunos de ellos lo único que han pretendido y todavía pretenden es sobrevivir. Esas personas tienen nombre. Van a ver ustedes a Jessica McClure, Stephen Hawking, José Carreras, Rajiv Gandhi, Gary Hart, Matthias Rust, Magic Johnson y Emilia Cano. That determines that we are made of brilliance rather than anti-brilliance, but it does not give a direction to time. Propongo una dirección nueva y nuevas ideas que el país necesita y que ningún otro candidato defiende. Reanudo mi campaña electoral para que sea el pueblo el que decida. Flying over red square, but that's very extraordinary, isn't it? Vamos a ver qué sucede. Atentos a lo que hacen los jugadores. Ahí están, tres en línea. Karina al fondo. Balón en posesión de Cooper. Se abre Magic. ¡Tira! ¡Dentro! Y ha terminado el partido. 115-114. Ha ganado Los Ángeles. Algo realmente impresionante. Ha sido absolutamente increíble.
Voy a tomar como punto de partida algo que nos ha dicho Rosa, lo de las imágenes y lo de las personas, para expresar algo que yo creo que sentimos todos en estos momentos. Y eso es que sin seres humanos de este lado y de aquel lado de la cámara, la televisión no es sino una caja, un cristal, unas luces y unos cables. Pero nada más. Dentro de unos minutos sonarán los 12 latidos que van a marcar el final de un año y el comienzo de otro. El mundo no se va a parar por eso, desde luego. Seguiremos teniendo noticias, buenas y malas. Ojalá las del 88 sean en su mayoría buenas. Nosotros les contaremos día a día esas noticias. Para eso estamos aquí. Muchas gracias por la oportunidad de haber estado esta noche con ustedes. Buenas noches y en nombre de todos nosotros, feliz año.